Romanos capítulo número 12, versículo número 4 hasta el número 10. Dice así en el nombre de Cristo Jesús: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Padre, leemos tu palabra y nos disponemos ahora a meditar en ella. Yo te ruego, eterno Dios, yo te ruego, poderoso Señor, que hables a cada uno conforme a tu propósito en esta mañana, que apartes toda distracción, que apartes de nosotros toda preocupación, todo afán, ansiedad, toda dolencia, Señor. Lo traemos y lo dejamos allí junto a tus pies, Señor, y nos disponemos para estudiar esta palabra en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Hermanos, le puse un título: La iglesia de Cristo, un cuerpo asombroso. Así, la iglesia de Cristo, un cuerpo asombroso. Arturo, nos están, sí, excelente, enviamos un saludo a todas las personas a quienes nos están siguiendo a través de la internet. Un abrazo desde este lugar, en cualquier lugar de Colombia o del mundo donde estén. Dios les bendiga ricamente. Muy bien, entonces, la iglesia de Cristo, un cuerpo asombroso. ¿Saben que nos necesitamos unos a otros? ¿O no? ¿Sí lo sabían o no lo sabían? Ahora, mientras cantábamos, pensaba en algunos ejemplos y yo decía, ¿cuánto les ha pasado esto? Que tienen las manos, están haciendo una torta o están arreglando algo y están untados de grasa, y justo en ese momento, ¿qué pasó? Les rascó la nariz, ¿cierto? Les rascó la nariz. Estaba haciendo usted una torta bien rica, un postre, algo bien delicioso, y le empieza esa rasquiña en la nariz, y entonces usted ve, ¿cierto? Busca a alguien, a la esposa o a alguien, y le dice: oiga, rásqueme la nariz. Si tiene las manos untadas de grasa, usted le dice: rásqueme la nariz, porque es que, ¿cierto? Y si va con las manos así, cargando algo, pues tiene que decirle a alguien: rásqueme la nariz. Yo creo que nos necesitamos, ¿saben para qué? Hasta para rascarnos unos a otros. En serio que sí. Uy, cuando uno lo pica el zancudito ese, la pulguita esa, y usted no se puede rascar, ¿cierto? Pero cuando usted se rasca, usted como que, ay, o le dice a alguien: rásqueme la espalda, ¿cierto? ¿No? La tía tiene una expresión que nos hace dar mucha risa: rásqueme la espalda hasta que me salga sangre, dice ella. O sea, eso quiere decir rásqueme con toda la gana, ¿sí? Y ahora venden los palitos esos que uno, ¿no? Nos necesitamos hasta para eso. Y yo pensaba, ¿qué pasaría si no tuviéramos uñas? ¿Cómo nos rascamos? ¿Ah? Yo no sé si las uñas, cuando Dios nos formó, nos hizo, estaba pensando en cómo nos íbamos a rascar. Pero yo pienso, una función que cumple muy importante la uña es eso. Mire, les voy a compartir algunas cositas relacionadas con el cuerpo humano. Es el cuerpo humano, y yo voy a tomar esa analogía, es una de las maravillas de la naturaleza. Hoy día, siguiendo, digamos, lo que han investigado los científicos, se dan cuenta de lo complejo, de lo maravilloso que es el ser humano,
¿sí? Los estudios que ellos han hecho demuestran tantas funciones, tantos procesos que cumple nuestro organismo. Y aún así sigue siendo un misterio en muchos sentidos para la ciencia, porque no sabemos cómo reaccionamos frente a ciertas situaciones. Para nosotros es algo asombroso, aunque digamos que es tan común una función que cumplimos que ni nos damos cuenta de que eso está sucediendo. Y quiero trasladarlo eso al campo eclesial espiritual. Yo le doy gracias a Dios por todos los hermanos que nos ayudan, nos colaboran. Y mientras ellos están, no sentimos su ausencia. Pero cuando no están, sí, decimos, ¡ay! Hablemos del tinto. Y no han pasado el tinto. No, es que los hermanos que nos ayudan no pudieron venir. La persona que hace el tinto no vino y le hace a uno ya falta el cafecito, ¿verdad? Pero cuando está, a veces ni decimos gracias. A mí me ha pasado, yo veo el tinto, el cafecito y digo, ¿qué quiero? ¿Café o tinto? Entonces lo cojo y a veces ni decimos gracias. Pero cuando no está la persona, ahí sí la echamos de menos. Ahí sí vemos lo importante que es. Y así en todas las áreas. Cuando no vino el viernes, no vino el Danito de la batería, y a pesar de que tuvimos un tiempo muy lindo, pero se sentía ese vacío. Y esos vacíos tristes y lamentablemente se sienten es cuando la persona no está o no pudo o está enferma, bueno, ¿cierto? Estimados hermanos, es muy valioso lo que los hermanos hacen. Me causa mucha gratitud cuando de pronto veo a alguien pasando los cafecitos y yo, uy, qué chévere, qué bonito, ¿cierto? No espero a que alguien fuera y le dijera, mire, vaya, colabore, pero lo hizo. Voy a decirles algunas funciones que cumple nuestro organismo con el propósito de que primero, pues por un lado, le demos gloria a Dios por cómo Él nos hizo, pero también evaluemos lo que muchos hermanos hacen, lo que muchas personas nos ayudan y que nosotros ignoramos. ¿Sabía usted, por ejemplo, los ácidos digestivos cuando uno come algo? ¿Sí? Entonces el organismo empieza a generar, no sé si cabe el término segregar, unas sustancias, se llaman ácidos digestivos en el estómago, pero son tan fuertes, son lo suficientemente corrosivos como para disolver un metal como el zinc. Imagínense. Yo no sabía eso. Pero los ácidos digestivos en el estómago son lo suficientemente corrosivos como para disolver el zinc. Gracias a Dios, las células que componen el revestimiento del estómago se renuevan tan rápidamente que los ácidos no tienen tiempo para dañarlas, para disolverlas, sino solamente disuelven ¿qué? Los alimentos, la comida. Yo no sabía eso, les voy a dar más datos. Los pulmones contienen más de 300.000 millones de capilares, es decir, pequeños vasos sanguíneos. Si los extendiéramos, solamente los pulmones, pusiéramos uno detrás de otro, como los punticos suspensivos, ¿sí? Cubrirían una distancia de 2.400 kilómetros, con lo que hay en los pulmones, con esos vasitos capilares. ¿Se imaginan ustedes? ¿No le causa eso asombro? Por supuesto que sí. A la hora de soportar el peso humano, el cuerpo humano es más fuerte que el mismo granito, ¿sí?
Y un bloquecito, un pedacito de hueso, del tamaño de más o menos una cajita de fósforos, puede soportar 9 toneladas de peso. Imagínense ustedes. Esos son datos científicos. Con cada una de esas cosas me gustaría dar ejemplos, pero no quiero entrar a espiritualizar, ¿sí? Pero de verdad que hay hermanos que con su oración, con su constancia, con su trabajo, soportan nuestro peso espiritual, nuestra carga espiritual. Y yo digo, Dios, muchas gracias por ellos. Bueno, el órgano, ¿cuál es el órgano? Les voy a hacer esa pregunta. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? Uy, sí. La piel. Uno a veces piensa que el hueso este del pie, ¿cómo se llama? ¿El fémur? Bueno. Pero yo no sabía esto, que el órgano más grande del cuerpo humano es la piel. En una persona adulta puede abarcar una superficie de casi 2 metros cuadrados. Entonces imagínense, si se cortaran y se pusieran pedacitos y se armaran, más de 2 metros cuadrados, imagínense. Bueno, como promedio, cada persona come aproximadamente unas 50 toneladas de alimentos, imagínense ustedes, y bebe unos 50.000 litros de líquido durante toda su vida. Eso es asombroso, 50 toneladas. ¿Cuántas toneladas tiene una tractomula? ¿20, 30, 40, 50? Todo eso nos comemos nosotros, imagínense ustedes. Y el organismo está trabajando todo eso. Imagínense, tiene la capacidad para hacer todo ese proceso digestivo. Bueno, les sigo dando un par de datos más. Los ojos reciben aproximadamente el 90% de toda la información que procesa el cerebro, lo que nos convierte prácticamente en criaturas visuales, no visibles, visuales. Imagínense, entonces yo pensaba, una persona que no tiene la vista, carece de la visión por A o B o C, entonces desarrolla, hay otros sentidos, el mayor es el oído, ¿sí? Para un cieguito, el mayor es el oído. Una célula de sangre humana tarda solo 60 segundos en hacer un circuito completo por todo el cuerpo. Imagínense. Vuelvo y repito, todo esto yo lo podría dar una aplicación de carácter espiritual. ¿Sí? Por ejemplo, esto último que digo, los ojos reciben aproximadamente el 90% de toda la información que procesa el cerebro. Nosotros nos basamos mucho en lo que vemos, ¿cierto? Como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos basamos muchísimo en lo que nosotros vemos. Pero hay otro porcentaje de información que también es necesaria, que vale la pena tener en cuenta. Bueno, así entonces el cuerpo humano tiene muchísimas funciones. Yo voy a tocar brevemente algunas necesidades que tiene el ser humano. Ya les digo que la iglesia de Cristo es un cuerpo asombroso. Pero como cuerpo tenemos unas necesidades. A la primera necesidad a la cual me quiero referir es a la necesidad de cuidado. ¿Sí? Una de las principales actividades del ser humano es cuidarse a sí mismo. Tenemos muchísimas funciones que nos ayudan a cuidarnos mutuamente. Yo pensaba, por ejemplo, los reflejos. ¿Sí? Los reflejos. Ellos nos permiten percibir algo, alguna situación. Los sentidos nos permiten recibir una información y automáticamente se produce un reflejo en nosotros.
¿sí? ¿Qué día estaba haciendo un poco de ejercicio? Estoy tratando de controlar mi presión arterial. Entonces, estos días, varios días de esta semana he salido a montar un poquito en bicicleta. Iba yo en la bicicleta y vi que un señor subió en una moto y pues iba por la séptima y yo pasé. Cuando voy pasando, se le devuelve la moto al señor. Yo me vi allá, ¿sí? En el piso, en el pavimento y los buses pasando. Imagínense la séptima a las 7 de la mañana. Y yo inmediatamente le pegué el grito y le dije, ¡cuidado! ¿Sí? Y el hombre, como que gracias a Dios, reaccionó, pero fueron, es que si digo centímetros es una exageración, mejor dicho, son reflejos. Los sentidos perciben una información e inmediatamente generan una clase de alerta, se produce un reflejo, ¿cierto? Uno se quita, uno se corre, ¿verdad? Entonces, tenemos funciones como las de los sentidos, el tacto, ¿cierto? El tacto nos ayuda muchísimo cuando estamos en lugares oscuros, cuando no conocemos algo, tocamos, miramos, ¿cierto? El tacto. Hay sensibilidad por todo nuestro cuerpo. Tal vez el cabello, tal vez las uñas, ¿sí? O posiblemente pueden tenerlo, pero esa información no nos llega. Yo a veces, cuando voy a correr la ollita, con la uña le hago así, que está caliente, entonces la corro así un tricito, pero realmente todo nuestro cuerpo está percibiendo, ¿sí? O frío, o calor, bueno, tantas sensaciones que hay. Ahora estoy percibiendo un grato olor a café, ¿sí? ¿Ya lo están percibiendo ustedes? Yo estoy percibiendo ese aroma tan delicioso, ¿sí? Bueno, y así hay muchas más funciones. Los ojos, los oídos, nuestro cuerpo tiene la capacidad de pronto de percibir un ambiente nocivo, dañino para el cuerpo. Entonces nos advierte, ¿y qué hacemos nosotros? Nos alejamos, nos protegemos, nos refugiamos, bueno, tantas cosas. Por ejemplo, puede que haya algo que a nosotros nos guste muchísimo, pero eso podría hacernos daño. Hablo, digamos, del dulce. Las personas que son y somos muy dulceras, ¿no? A mí me ha tocado suspender bastantísimo el dulce. Entonces, uno ve una tortica de queso, ¿cierto? Deliciosa, o un postrecito de esos bien rico, un cheesecake, dice, son los favoritos de Felipe, entonces un cheesecake, entonces, pero uno dice, no, yo ya me comí uno, me comí dos, no, ¿sí? Ya no debo comer más dulce. A veces come uno dulce. ¿Cuántos se han excedido en el consumo del azúcar, de azúcares, y sienten la cara caliente, roja, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ha subido los niveles. Entonces, el cerebro, sí, el ojo ve, y el ojo dice, uy, qué delicia, pero el cerebro dice, no, ya hoy comí bastante dulce, ya no debo comer más, estoy comiendo muy salado, o muy ácido, o estoy comiendo demasiado picante, bueno, tantas cosas, ¿cierto? Entonces fíjense ustedes cómo el ser humano tiene esa capacidad de cuidarse a sí mismo. Por supuesto, el cuidado tiene que ver con el proveerse el alimento, ¿cierto? El deber de alimentarse. Están trabajando órganos que no se ven. Alguno pensará, oiga, yo creo que estoy en el lugar equivocado hoy. Yo pensé que estaba en una iglesia cristiana y estuviese en una clase de biología. Pero bueno, ese no es mi propósito. Pero esperen a ver a dónde los voy a llevar yo. Entonces, en el sentido espiritual, digamos que nosotros también tenemos unas funciones
Cada parte del cuerpo tiene una función, tiene la necesidad de cuidarse, ¿cierto? Y de cuidarnos mutuamente, de velar por qué o cómo estamos, cómo nos mantenemos, cómo nos alimentamos, si tenemos lo necesario o no. Cuando, y creo que esto nos ha sucedido a todos alguna vez, compramos algo, ¿no? El otro día fui a comprar un ponquecito para una reunión que teníamos. Y entonces llegué por obvias razones, no voy a decir a qué almacén llegué, y cuando lo fui a pagar, entonces lo levanté para mirar el precio y le vi unas manchitas de color verde. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esos? ¿Sí? Eso, hongos, moho. Bueno, ¿y qué? Pues me la llevo y me la como. O la llevo y se la doy a otros. Yo no como pues para... No lo hace uno. Entonces, inmediatamente le dije al cajero, le dije, uy, no, eso no lo puedo llevar. Entonces, prendió el bombillito, llamaron al administrador, le dijeron, mire que no sé qué más cosas, eso ya fue entre ellos. Pero, imagínense ustedes, los ojos hacen una lectura. Se ve, está en mal estado, ¿cierto? No se puede consumir esto. Hay que desecharlo. Tenemos sentidos nosotros. Usted tiene sentidos. Esta semana estaba por aquí el hermano Héctor Zambrano, el supervisor nacional, y entonces estamos haciendo algunas diligencias y cogimos un taxi, tomamos un taxi. Y entonces el señor del taxi, empezamos a intercambiar con él, y resultó que este señor asiste por allá a una iglesia X, que tampoco voy a decir el nombre, y él empezó a hablarnos del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, ustedes deben saberlo. ¿Alguien lo sabe? Raquel, le vamos a dar un todo rico al que me diga el cuarto mandamiento. Ya no. Entonces, el cuarto mandamiento está relacionado con el día de reposo, con el sábado. Y empezó este señor a hablar y a hablar del sábado y del sábado y del sábado. Entonces yo le hice mi pregunta clave: si usted muriera hoy, ¿iría al cielo? Y entonces, porque yo quería saber, no me quería decir de qué iglesia era, a qué iglesia pertenecía. Entonces le dije yo, si usted muriera hoy, ¿iría al cielo? Y me dice, ¿cuál cielo? Le dije, o para no ir al infierno. Me dijo, ¿cuál infierno? ¿Dónde está el infierno? Infierno no hay. Usted se va a apoyar ahorita ya en el pasaje de el rico y Lázaro y no sé qué, y esto y lo otro. Le dije, pues, no, yo no me estoy metiendo en eso. Pero no hay un cielo y no hay un infierno. Dijo, pero es que, ¿dónde está? No los hay. Entonces yo le dije, pues, a mí me gustan esas charlas, yo no me ofendo, no me pongo de mal genio, me gusta ese debate. Entonces le dije, bueno, con todo respeto, pero le voy a decir algo. Sí, no existe un cielo y un infierno. Dos cosas. Una, Jesús es un mentiroso, porque es el personaje bíblico que más referencias hizo al infierno. Dos, entonces, ¿para qué murió Jesucristo? El Señor murió para evitar que fuéramos al infierno y para llevarnos al cielo. No digo más, le dije al Señor, no hablo más. Y entonces el hermano le habló y le dijo otras cosas y el Señor se puso de mal genio. Y entonces se puso bravísimo y sacó un CD, lo metió allá y le metió todo el volumen y nos puso a escuchar una predicación acerca del sábado. Entonces yo le dije, mire amigo, cuando uno no puede ganar una discusión, uno tiene que ponerse de mal genio, ni agredir a otros. No, estamos debatiendo y ya, y listo. Bueno, pero ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Que si escuchamos algo que no está acorde a la palabra de Dios, tienen que encenderse las alarmas y tienen que decir, cuidado, esto no es de Dios. ¿Sí? Porque más importante que en el caso que nos sucedió de hablar de el día de reposo, creo que hay un reposo mayor que es Cristo Jesús. Y la Biblia nos llama a entrar en ese reposo, en Cristo Jesús. Estaba tan molesto el Señor que cuando le dio las vueltas al hermano le dio plata de más.
Y claro, él se la quedó. Por supuesto que no. Él fue y le dijo, mire, aquí le devuelvo esto. Pero hermanos, tiene que haber sistemas de alerta, de alarma en nosotros. Yo siempre digo, ¿qué pasaría donde la piel no tuviera la sensibilidad? Y yo llego y me recargo, como nos ha sucedido sobre la estufa. Oiga, huele como a quemado. ¡Ay, sí, es mi mano! No, es que resulta que los reflejos me ayudan ¿a qué? A tener cuidado. Por eso la iglesia tiene que tener cuidado unos con otros, alertarnos, avisarnos, ¿cierto? ¿Son necesarias o no son necesarias esas cosas? Por supuesto que sí, desde luego. Ahora, claro, si usted oye que quien está hablando dice alguna imprecisión, alguna cosa rara, algo que no está en la palabra del Señor, entonces usted, ¿sí?, llame a la persona indicada y dígale, mire, usted dijo algo que no está bien, y llámelo. Y claro, llámelo aparte, hable con él, ¿cierto? Hable con la persona, dígale, como me sucedió una vez en una iglesia, confundí a los dos Juan, a Juan Bautista con Juan Apóstol, un error, y se puso de pie una hermanita y casi me mandan al infierno mismo. Entonces, bueno, hay formas para decir las cosas, ¿cierto? Pero necesitamos cuidarnos, ¿verdad? Necesitamos velar para que nuestra vida espiritual esté levantada sobre el fundamento, como dice la palabra, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿cierto? Ahora, nos cuidamos, nos proveemos a nosotros cosas sanas, alimentos sanos, ¿cierto? Incluso ese cuidado hasta tiene que ver con la parte estética. Yo le doy gracias a Dios a las personas que vienen, nos ayudan con el aseo, a arreglar los muebles, a poner las flores. Dios bendiga a las personas que ofrendan al Señor con alguna periodicidad las flores para el Señor, ¿cierto? La Biblia dice que Dios amonesta al pueblo de Israel porque no ha comprado para él caña aromática, ¿sí? Y Dios los bendiga por toda esa labor tan linda que están haciendo. Lo menciono aquí, mis padres, yo los he llamado muchas veces y le he dicho, imagínense que me tocan las flores. Incluso a veces se me olvida, mi madre me llama y me dice, ¿a usted le tocan las flores hoy? Uy, ¿cómo así hoy? Entonces córrale a buscar flores hoy domingo. Pero eso nos ayuda a que haya una iglesia agradable, bonita, bien presentada, ¿cierto? Primeramente para el Señor, pero también para quienes, para todos nosotros. Bueno, entonces la necesidad de cuidado, necesitamos cuidarnos mutuamente. Claro, hay que hacerlo en amor. Yo creo que el cuerpo humano no hace cosas como, estos días me ha pasado, yo no sé qué, he cogido cosas y las cojo mal y las tropiezo y se me caen. Nomás el viernes fui a coger el controlcito y lo cogí y lo tropecé. Entonces yo no hago esta mano gran, bruta y ¿cierto? Porque después con la otra mano me toca echarme pomadita y, ¿cierto? Ella misma no se puede untar. Entonces, no se coge usted con el látigo. ¿Usted por qué no es más inteligente? ¿Usted por qué no piensa más? ¿Usted por qué no hace mejor las cosas? No. El cuerpo no se maltrata así, se cuida. Y también, ¿qué quiero decir con esto? Que usted, hay un hermanito que llegó que hace días no lo veo, no lo ve. ¡Ja! ¡Ese milagro! ¿Usted qué? Apareció, y bueno, y sí, ¿y dónde andaba? ¿Y eso qué le pasa? Y usted no sabe que tiene que buscar del Señor y tiene que arrepentirse. ¿Cómo se va ese hermanito? Gracias, hermano. Dios lo bendiga por esas palabras tan lindas que me dijo. Venga, ese abrazo. Se va resentido,
se va con el corazón. Si usted lo recibe con un látigo, ¿cierto? A ver si aprende a venir más seguido a la iglesia, o es que se va a perder y se va a condenar. El Señor tenga misericordia. No, porque uno no sabe cómo llega el hermano, ¿cierto? Uno no sabe cómo llega el hermano. No vino porque estuvo enfermo, no tuvo para el bus, le tocó trabajar, qué sé yo, estuvo hasta desanimado. Pero esa no es la manera para tratar. Entonces, la necesidad de cuidarnos. Voy a pasar a otra. Aquí tengo muchas cosas que decir, pero es que quiero avanzar. La necesidad de protección. Sí, yo no sé cuántos de ustedes ahí tienen frío, los piecitos los tienen, los deditos de los pies los tienen fríos. Yo los tengo un poquito, ¿sí? Fríos. Y yo tengo una estrategia, a veces las manos se me ponen muy frías. Entonces yo tengo una estrategia que las junto así durante 2-3 minuticos, ¿sí? Estando aquí en el culto, las junto así, las dejo bien pegaditas ambas, ¿sí? Si alguien me da la mano, entonces se la doy así. Si le doy así, no es que me dé fastidio de usted, es que estoy mediante esa unión haciendo que mis deditos se calienten, ¿ya? Y se calienten. Y entonces, ¿qué significa eso? Que nos podemos calentar juntos, ¿cierto? No ahorita, Felipe, pero sí, pero hermanos, ¿sí? Hay funciones que nos ayudan, nos protegemos. ¿Ustedes qué piensan, sí? ¿Qué piensan? Hay personas que no cogen al novio, a la esposa, de la mano por ahí en la calle, pero en el culto así, no, delante de los amigos sí, casi para allá, que me duele el hombro. Entonces, sí, entonces, la necesidad de protegernos unos a otros. Protegernos unos a otros. Y esta es una función básica, ¿saben qué? De todo ser vivo. Todo ser vivo, cuando siente una amenaza, se protege, preserva la vida, el bienestar suyo, de sus miembros, de sus órganos. Ahora cuando vemos esos canales en internet del mundo animal y todas esas cosas, vemos esa depredación que hay entre unos y otros animales, ¿cierto? Y hay gente que le fascina ver cómo el león ataca el ciervo, el venadito, y lo despedaza. Uy, yo esa vaina, yo soy feliz, pero cuando el venadito se le escapa, en serio, sí, wow, yeah. Que coma hojas, que coma otras cosas, ¿cierto? Pero, hermanos, ante una amenaza, tienen que disparar esas alertas, ¿cierto? Cuidar a los demás miembros, ¿sí? Cuidarnos, como lo dije hace un momento, de cuestiones antibíblicas o de cuestiones extrabíblicas. Anti, que están contra la palabra de Dios. Extrabíblicas, que están salidas de la palabra del Señor. Son cosas que uno no debe aceptar ni tolerar. A mí me preocupa muchísimo y llevo ya tiempos pensando en eso que dice el Señor, dijo el Señor mismo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y eso, déjeme decirles que llevo muchos días, mucho tiempo. La otra vez, así como unos 2 años, 3 años, mandaron una invitación por internet, concurso para escritores cristianos. Y yo la verdad no quiero espiritualizar ni en esas cosas, pero yo me puse a orar y yo dije: Señor, yo quiero escribir algo, ¿sí? Yo quiero escribir algo y mandarlo. Y pues yo escogí eso. Vino a mi mente: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, y lo mandé. De una vez me lo volvieron que eso no servía, que no sé qué. Pero yo planteaba ya eso: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿O qué va a hallar? ¿Por qué viene el Señor? Por una iglesia, como lo dice primeramente la Escritura, sin mancha ni arruga, ¿cierto? Sino una iglesia que de verdad honre y glorifique al Señor. Pero resulta que, lamentablemente, y no voy a entrar en detalles, pero lamentablemente un gran segmento de la iglesia se ha desviado. Sí, nos gozamos de que hay iglesias que tienen cientos, miles, pero uno se pregunta: ¿sobre
qué base están. Necesitamos protegernos, cuidar la sana doctrina. Como le dice el apóstol, ten cuidado de ti mismo, de la sana doctrina, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Hermanos, es algo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, vuelvo y continúo en esta línea del cuidado. Los ojos perciben en el camino por donde va la persona andando un hueco. Hay una amenaza ahí. ¿Qué hacen los ojos? Envían la señal al cerebro, ¿cierto? Y el cerebro inmediatamente emite otra señal, ¿cierto? Deténgase, brinque, pase por otro lado, en fin. Los ojos no dicen, pues ojalá se meta su porrazo las rodillas para que aprendan a caminar derecho, ¿cierto? Para que aprendan a caminar bien. No, no lo hacen. Pero ¿sabe que nosotros en el cuerpo de Cristo a veces sí lo hacemos? No lo hace nuestro cuerpo, pero sí lo hacemos nosotros. Cuando vemos que hay alguien que está mal, que está como, sí, pues ojalá para que aprenda, porque lo que necesita es, ¿cierto? Y yo leí un caso, aquí lo hemos mencionado hartísimas veces, de lo que hacen muchos pastores en la vida natural con las ovejas. Cuando hay una ovejita que es muy inquieta, muy traviesa, ya como una cabrita, ¿qué hacen ellos? Cogen y le parten una patica. Eso nos decía un profesor en el seminario bíblico, que él estuvo de misionero en Perú. Y él veía cómo los pastores hacían eso. Y le partían una patica y ¡pam! Pero de una vez la entablillaban, la cuidaban, la alzaban, la llevaban sobre sus hombros. Y era una ovejita que nunca, era la que más permanecía al lado del pastor. ¿Sí? Eso nos decía él. Era una ovejita que de ahí en adelante, cuando ella sanaba ya la patica, no se volvía a separar del lado del pastor. Y hay hermanos que sí como que les gusta partir las paticas a otros, ¿cierto? Pero no los cargan, no les hacen una curación, no, pero sí hacen daño. Entonces debemos nosotros tener cuidado. A mí no me gusta eso, de verdad, de partirle una patica a nadie, pues no me gusta, porque no quiero que me partan las mías. Hermano, la Biblia dice, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros con él se gozan, se regocijan. Alerta, alerta, urgente, noticia, última hora. Bueno, hermanos, es cierto, no estamos viviendo una persecución al estilo de los tiempos bíblicos, ¿sí? Pero hay otros peligros evidentes, hay otras amenazas, ¿sí? Y debemos tener cuidado. Ahora, hacerlo en amor. Si usted ve a un hermano que está como desviándose, saliéndose, apartándose, primero ore, primero pida por él, ojalá ayune por esa persona, clame primero. Después, si usted va, se acerca en ese mismo amor y le dice, hermanito, sí, hermanito, lo hemos extrañado, hermanito, tenga cuidado, bueno, pero lo hace sobre la base del amor, ¿cierto? Es una necesidad, la necesidad de protegernos mutuamente. Yo agradezco de que alguien venga y me diga, hermano, eso no está bien lo que usted dijo, lo que usted habló, usted se equivocó. Bueno, gracias hermano, Dios le bendiga. Y sí, como me dijo un día un hermanito hace muchos años, tan querido él, yo me preparé para esa predicación, duré tiempo orando, clamando a Dios, estudiando. Cuando terminé la predicación, vino el hermanito y me dijo, hermano, usted como predicador deja mucho que desear. Y entonces, como yo soy muy espiritual, entonces yo llegué y lo saludé y le dije, hermano, gracias, y gracias por decírmelo, hermano, gracias por decírmelo a mí, Dios lo bendiga. No me acuerdo qué hermano era, ni dónde era, ni cómo era él, no le tomé una fotografía, y entonces ni lo condené al infierno, tampoco cerré la Biblia y dejé de predicar. Por favor, mis hermanos, ¿cierto? Entonces tenemos que tener la capacidad para también
recibir lo que nos digan a nosotros. Sí, a mí me han dicho, usted canta muy bonito, pero se le oye muy mal. Entonces, por eso es que no me volvieron a poner en la lista. Entonces, pero ¿por qué me voy a ofender? ¿Por qué me voy a molestar? Estamos tratando de hacer bien las cosas, ¿cierto? De cuidarnos unos a otros. Si hay algún hermano que nos ha tocado pronto en algún momento decirle, hermano, hay otro ministerio, sí, hermano, usted no ha pensado en tal ministerio, más bien, no se ofenda, ¿cierto? Recíbalo, mire que hay un deporte que a mí no me gusta, a mí me han invitado, no digo que me han pagado por si sería mentiroso, pero me han invitado y me han hecho fuerza y de todo, vamos a jugar voleibol, y a mí no me gusta eso. Sí, no me gusta y cuando yo trabajaba con una empresa y allá me insistían porque ellos sabían que yo jugaba el baloncesto y me ha gustado siempre el baloncesto, y entonces que mire que vamos a jugar voleibol, que mire que no sé qué, y yo un día me fui y terminé con esos brazos todos quemados. No, a mí no me gusta, no me gusta. Sí, como dijo un día un hermano, y cuando íbamos a jugar fútbol se peleaban por mí, ¿no? Íbamos a jugar fútbol y se peleaban por mí, porque decían, quédense ustedes con Hernando, y los otros decían, no, más bien quédense ustedes con él. Ya se pueden imaginar. Pero no se ofenda si llegan a decirle, hermano, usted no sirve para eso, hermanito, venga, ayúdenos en tal cosa. Por favor, hermanos. ¿O no? Yo creo que hay que tener la madurez. ¿Sí? Hay que tener la madurez. Cuando estábamos en Magdalena, pues las hermanitas no sabían hacer muy bien los ramos, estos ya los hacen gente profesional dedicada a eso. Y yo me inventé una, o aprendí una. Compraba 3 clases de flores a las primeras, les dejaba más cortico a las segundas a la mitad y las terceras las dejaba alticas y las dejaba así en escalerita. Siempre veían los ramos. Cuando mi madre creo que les dio algunos cursos o alguna cosa, entonces ya aprendieron, hágase para un lado, deje que otro que sabe lo haga. ¿O no? Claro, mis hermanos. La necesidad de defensa. Otra maravillosa virtud del cuerpo es la capacidad para defenderse, ¿sí? Pero defenderse no es... Entonces, ¿qué? Vuelva y repítame lo que me acabo de decir. No, esa no es la capacidad de defensa del organismo. El organismo cuenta con mecanismos de defensa. Me puse a pensar y a leer, a estudiar un poquito acerca, por ejemplo, de la sangre, ¿no? En la sangre hay muchísimos anticuerpos, ¿sí? Y encontré esto, el sistema inmunitario, no me vayan a censurar todavía porque alguno dirá, inmunológico, no, espérese. El sistema inmunitario de nuestro cuerpo produce anticuerpos cuando detecta elementos dañinos, ¿sí? Que son llamados antígenos. Y un antígeno es una sustancia ajena al cuerpo que el sistema inmunológico reconoce como una amenaza. Entonces, se entra algún virus, alguna bacteria, ¿sí? Hoy no he oído así estornudar a nadie así, ¿sí? Hasta todo eso estuve leyendo por qué estornuda uno, por qué tose uno. La velocidad de la tos, ¿no? Es de 90 kilómetros por hora, imagínense. Pero está expulsando cuerpos extraños. Ya, Felipe, gracias. Él nos estaba haciendo una demostración. Entonces, resulta que se presentan esas toxinas, esas bacterias, esos virus, ¿cierto? Y el organismo mismo, Dios nos creó con esa capacidad de detectar ese virus, ese mal, y genera el organismo mismo, ¿sí?, una capacidad para repeler, para sacar al intruso. Para sacar al intruso, lo que nos está haciendo daño. Claro, cuando el virus es demasiado alto, elevado, y ya los anticuerpos no alcanzan a combatir o a repeler ese ataque, entonces es cuando toca tomar
algún medicamento, alguna medicina. Es cuando, por ejemplo, se refleja la fiebre, ¿no? La fiebre es sinónimo y es presencia de ¿qué? De algún virus, de algún elemento contaminante. Bueno, la palabra nos dice, el apóstol Pedro escribió que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, es necesario defendernos, es necesario, ¿cierto?, argumentar y decir por qué creo esto, por qué no creo aquello. Es necesario, ¿verdad? No a todo lo que venga, que alguien viene y dice, ay, es que yo soy cristiano. No sé si les conté que hace muchos años estaba yo por allá en una caminata y íbamos con un señor. A mí me invitó un pastor a esa caminata. Íbamos con un señor, me lo presentó, amigo y tal, y que tocaba la guitarra muy bonito y cantaba, y bueno. Y nos fuimos caminando y camine. Entonces le hice la preguntita, si usted muriera hoy, ¿iría al cielo? No, esa es mi pregunta clave. Y la primera. Y la segunda es, ¿y si usted muere hoy y llega al cielo y Dios le pregunta, ¿por qué debo dejarle entrar? ¿Usted qué le diría? Y en la primera, pues, lo rajé. Porque me dijo que ¿cuál cielo? Que el cielo lo podía vivir uno acá o el infierno lo podía vivir uno acá. Claro, se disparan las alarmas. Entonces, yo empecé a explicarle del cielo y del infierno y estuvimos hablando un rato. No sé si se convertiría, si creería o no, pero, hermanos queridos, debemos estar preparados para presentar defensa. A mí me dio tanta vergüenza hace como unos 30, 40 años. Llegó un grupito de estos que andan de dos señoras y un señor o dos señoras por la calle y entonces tocaron a la puerta y mire, es que venimos a traerle esta revista. Y yo salí corriendo y le dije, espéreme un segundito. Y entonces salí corriendo y cogí el teléfono y llamé al hermano Rafael, al pastor de la iglesia, y le dije, hermano, es que hay una gente de este grupo y esto, ¿qué les puedo decir? Me dijo el hermanito, él fue muy sabio, me dijo, hermano, dígales que no, que gracias. Sí, pues yo quería que él me diera Biblia, me diera versículos, me diera argumentación, pero él fue muy sabio, él se dio cuenta que yo no tenía ese peso teológico, no lo tengo hoy tampoco, pero él dijo, es mejor cerrar la puerta. Sí, es mejor ser. Y después, en el momentico, yo me devolví como achantado, como indignado. Ay, pero el hermano me hubiera podido dar un versículo, de pronto yo convierto a esta gente. Y le dije, no, gracias. No tenía cómo debatir con ellos. No, gracias, hasta luego. Pero después yo me quedé pensando. Y eso me ha ayudado y me ha servido ¿para qué? Para estudiar un poquito más la verdad y poder presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en mí. ¿Cierto? Entonces, la Biblia en este sentido nos dice que debemos inclusive hacer algo más. Estoy hablando de lo de la defensa. La Biblia nos dice que con aquel hermanito, no se vaya a molestar nadie, por favor, pero con aquel hermanito o aquella hermanita que anda desordenadamente, dice, con el tal ni aún comáis, no nos juntemos. La palabra del Señor dice que con aquel que ha causado divisiones y problemas, dice, mejor deséchalo. No hay nada más que hacer. Y yo me puse a pensar, sí, hay veces que cuando un dedito se daña, hay que ¿qué? Cercenarlo, así es, ese es el término, cercenar, ¿sí? Cortarlo. El término fuerte es amputarlo, ¿cierto? Cuando ya un órgano está contaminado, ya se le aplicaron todos los tratamientos, todas las agüitas, toda la penicilina, los antibióticos, pero no, ese ya tocó cortarlo. Lo que dicen comúnmente es se engangrenó, ¿cierto? Y está dañando otras partes. Entonces, y hay personas que sí, empezaron con un dedito, después otra partecita, y tocó cortarles
cuando una muelita, ay Dios mío, a quienes no les han entrado caries y le ha cogido esa muela, y yo no sé por qué las muelas se ponen de acuerdo para doler. Un sábado en la noche, ¿cierto? Que es fin de semana, que es puente festivo, y el odontólogo no viene sino hasta el martes, y toda la semana, todo el fin de semana, ¿qué tienen? Un dolor de muela. Pero hay dolores de muelas que se curan sacando la muela. No hay más que hacer. Se les han hecho tratamiento de conductos, se le ha hecho calza, se le ha hecho de todo. Y dijo el médico, se perdió esa muelita, hay que sacarla, hay que extraerla, dicen ellos, ¿cierto? Y pues sí, se siente el vacío. Yo tengo aquí, a mí me han hablado de que me haga me mande poner un dientecito ahí que, sí, yo por eso me río así como, ¿no? Pero se sacó ese dientecito. Sí, se siente el vacío, pero creo que es mejor el alivio que el problemita ahí. Esto suena duro decirlo, pero de verdad, como dijo el hermano César, aquí en esta tumba descansa Margarita y en la casa descansamos todos, ¿no? Así eso nos dijo ahora en la reunión de parejas, a mí me dio mucha risa. En una lápida, en una tumba, aquí descansa Margarita y en la casa descansamos todos. Sí, quedó la silla sola, pero yo prefiero esa silla sola que ese hermanito, esa hermanita. Sí, Dios mío, uno trata en lo posible de corregir, cambiar, de retener, pero cuando ya no se pudo, pues, sí. Me contaba un pastor que un hermanito que le había causado tantos problemas, y no solamente a él, a todo pastor que había estado ahí. Y llegó uno que si no le tuvo miedo y le dijo, hermano, ¿usted por qué no me hace un favor? Vea, se lo va así con todo el corazón, porque no se va de la iglesia. ¿Cómo? Dijo, sí, hermano, ¿por qué no me hace un favor? Se va de la iglesia, hermano. De verdad, váyase, hermano. Y le dijo, pero ¿cómo así? Si a mí nunca me habían echado de una iglesia. Dijo, pues yo sí. Y se fue por allá, duró 15 días, un mes, y después vino con una torta y una gaseosa, pidió perdón, y ya ahora dice que está juicioso el hermanito. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Pero hermanos, de verdad uno siente descanso, ¿sí? ¿Por qué? Porque está contaminando, porque está afectando. Y la Biblia habla de las raíces de amargura por las cuales muchos llegan a ser contaminados. La Biblia dice así, que nos cuidemos. No vaya sea que alguno, dejando brotar una raíz de amargura, se contamine y contamine a otros. Voy a hablar en los minutos que tengo de uno más y termino. La necesidad de la higiene. ¿Sí? Para recapitularles. He hablado de la necesidad del cuidado, la necesidad de la protección, la necesidad de defensa, pero ahora hablo de la necesidad de la higiene. Esta también es una función propia de todos los seres vivos, ¿sí? Yo veo inclusive que a veces entre los pajaritos el uno le está como, ¿sí? Le está sacando los piojitos al otro pajarito y tan ahí se lo saca y se está alimentando, ¿no? Entonces, pero yo veo que eso, yo veo los gatos, bueno, los gatos los veo allá echándose, ¿no? Y así. Los perros, los veo, eso sí se bañan, ¿sí? Entonces, las aves se meten, se mojan, se asean. Es una necesidad. Nosotros los seres humanos necesitamos también asearnos, ¿cierto? Hermanos, la iglesia necesita constantemente estarse aseando. Oiga, ¿qué me está pasando? Me estoy como volviendo flojo, me estoy volviendo perezoso. ¿Qué pasa? ¿Cierto? No estoy leyendo la Biblia. ¿Qué pasa? Yo necesito, ¿verdad? Necesito que la palabra me lave, me limpie, ¿verdad? Pero a veces cogemos malos hábitos y uno no se da cuenta, ¿sí? Uno no se da cuenta que tiene las uñas sucias, que el cabello ya sí está todo grasosito, ¿cierto? A veces uno no se da cuenta, pero necesitamos asearnos. A veces, como lo dije hace un momento, se nos meten cositas como de amargura, de tristeza, de resentimiento. Necesitamos estarnos limpiando de todo eso, mis hermanos. ¿O no?
¿Qué creen ustedes? Claro, claro. ¿Cuándo fue que le dije yo a Carmen ayer, antier? No me acuerdo. Estábamos, algún día esta semana en la noche, estábamos entre los dos arreglando la cocina, ¿sí? Y entonces estaba y le dije, ay Carmen, tengo como una sensación de rabia, no sé, tengo algo que me ha molestado, pero no sé qué es. Identificar uno de esas cosas, ¿sí? Identificar, yo digo, mire, cuando usted esté cansado, diga, oiga, estoy cansado. Y eso como que le ayuda a usted a manejarse. Cuando esté hambriento, diga, oiga, tengo hambre, ala. Dígalo, dígaselo a sí mismo. No lo van a decir ahorita, pero díganselo a sí mismo, oiga, y tengo como hambre. No, yo sé que todos tienen hambre. Ahorita Raquel nos va a atender allí en la cooperativa. Uy, hace 8 días dice que un arroz con leche espectacular. Bueno, entonces, dígase lo que usted, me siento como triste, oiga, me siento como triste. Dígaselo a sí mismo, no ahorita, pero cuando se sienta triste, dígalo. Eso es bueno, reconocer uno el estado en el que uno está y uno no comete más errores. ¿Sí? Hay personas, yo era así, hasta anoche, que cuando tienen hambre, Dios mío, se ponen de un genio. Cuando están cansados se ponen de un genio. Cuando tienen, parecen niños chiquitos. Los niños cuando chiquiticos, ellos no saben si tienen o hambre o sueño o cansancio o qué, y lloran por todo. Y hay personas que se ponen de un genio, tengan hambre, tengan sueño, estén cansados, se sientan frustrados, y lo pagan ¿quiénes? Los demás. ¿Sí? Lo pagan los demás. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido de que llega uno a saludar a un hermano, Dios le bendiga, Dios le bendiga, y pasa, y usted no caiga en el error de decirle lo mismo? ¿Y qué? ¿Qué fue que le dieron esta mañana? ¿Caldo de mico o qué? No, mis hermanos. Pero cuando usted vea que hay cositas que se están metiendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La necesidad de una higiene espiritual. Ya, una higiene espiritual. Si usted se puede acercar a un hermano y decirle, hermano, yo lo he notado como, ¿cierto? Yo lo he notado. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? No, es que tengo esto, es que tengo aquello, es que, ¿sí? Venga, oramos. Yo creo que el mejor calmante, antídoto, sedante, reconstituyente es la oración. ¿Cierto? Hermano, ¿podemos hacer una oración? Y ahorita voy a pedirles el favor que hagamos una oración, porque ayer en la tarde cuando estábamos en la reunión de jóvenes, me llamó la hija de un pastor para decirme que al papá de ella, no, a un hermano del papá de ella le habían pegado 3 tiros en la cabeza al hermano, y el hermano del pastor estaba con muerte cerebral y le iban a desconectar porque ya no había nada más que hacer. Que oremos, porque yo sé que eso es duro, durísimo para ese pastor. El hermano, una persona inconversa, según me contó, porque yo hablé con él anoche, pues estaban tomando, él con los amigos, o sea, estoy hablando de la persona que le dan los tiros, no del pastor. Entonces estaban tomando y escuchando música cuando llegó uno y pam, 3 tiros, no lo mató, pero lo dejó en estado de coma, los 3 tiros todos en la cabeza. Pero que oremos por ese pastor, porque es un golpe muy duro, él le había estado hablando del Señor, hablándole de Cristo, pero si no se arrepintió está en problemas serios, gravísimos delante de Dios.
la necesidad de una higiene de unos a otros, alentarnos, consolarnos. Hay muchísimas, yo tengo aquí muchísimos puntos, no alcancé a tratar sino 4. Y está la necesidad de embellecerse, ¿cierto? Eso es algo también que va relacionado con el cuerpo de Cristo, con todo ser vivo. Pero quiero dejar ahí, mis estimados hermanos, la necesidad de una higiene saludable en nosotros, ¿cierto? Que nos ayuden a guardarnos nuestro corazón, como escribió el apóstol, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto quería dejarles, mis queridos hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo está usted y en qué condición está usted? Espiritualmente, no lo sé si necesita de aceitico, cremita, una mano que le ayude para levantarse. No sé si necesita sacar de su corazón algo que no debe estar allí. Pero ¿qué tal si se pone de pie y oramos y le decimos: Señor, yo quiero realmente seguir siendo y formar parte del cuerpo de Cristo de la manera y de la forma que tú quieres? Padre, te bendigo y te adoro y te alabo. Padre, te doy gracias porque has dejado en la iglesia órganos que nos ayudan con todas las funciones, Dios. Señor, necesitamos cuidarnos, defendernos, protegernos. Necesitamos embellecernos, limpiarnos, asearnos a nosotros mismos, Dios. Permítenos, como dice tu palabra, ser un solo cuerpo con múltiples funciones, donde habite Cristo, donde Cristo sea nuestra alma, nuestro motor, nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro todo, Dios. Te doy gracias por la iglesia donde nos has puesto, por la misión donde nos has puesto, Señor. Muchas gracias, Dios, muchas gracias. Señor, te lo he dicho otras veces y lo repito una vez más. Gracias por el lugar donde tú me has permitido conocer de ti, seguirte a ti, amarte a ti, servirte a ti, Dios. Precioso Salvador, bendigo a todos mis hermanos esta mañana. Bendigo de una manera muy especial a todas las personas que nos ayudan, nos asisten, nos colaboran, Señor. Precioso Salvador, gracias. Gracias, poderoso Dios, por tus mil cuidados. Te bendigo, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor.